La seguridad del paciente es un tema que se ha venido hablando ya desde hace bastante tiempo en el mundo, a raíz de que surgieron muchos incidentes y se volvió un problema de salud pública. Ustedes están viendo mi presentación, ¿cierto? Perdón, Sí, quería sí. confirmar. Ok. Y en Colombia se comenzó a regular desde el año 79. La ley novena del 79 ya comienza a hablar sobre temas de seguridad del paciente, no lo hace con este nombre específico, pero sí toca temas, requisitos y disposiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud. Después llegó la ley 100 en el 93 y hace un enfoque bastante importante hacia la importancia de que las instituciones que prestan servicios de salud atiendan a los pacientes en condiciones de seguridad. Después vino el decreto 1011 del 2011, que fue el que sentó las bases para establecer el sistema obligatorio de garantía de calidad. Y ahí sí, digamos que desde esa fecha, 2011, hace ya 12 años, fue que se establecieron los lineamientos con nombre propio de seguridad del paciente. Y se comenzaron a introducir al país las buenas prácticas que se estaban desarrollando en otras partes del mundo. Ese decreto 1011 vino con sus resoluciones reglamentarias, todas con especificaciones en cuanto a seguridad del paciente, hasta llegar a la resolución que actualmente tenemos vigente, la resolución 3100 del 2019, que tiene unos requisitos puntuales en materia de seguridad del paciente, que más adelante los vamos a ver textualmente que exige la resolución 3100 en cuanto a esta materia. Existen en Colombia también unos lineamientos para la implementación de la política de seguridad del paciente en Colombia. O sea, Colombia como país tiene una política nacional de seguridad del paciente y todas las políticas de las instituciones deben estar alineadas a esta política. Entonces, ¿de qué surge el tema? ¿Por qué comenzó el mundo a hablar de seguridad del paciente? Pues porque el problema de los errores médicos representaban una epidemiología importante, hasta el punto que, como dice la presentación que estamos viendo, después de la enfermedad cardíaca y el cáncer, las muertes anuales por errores potencialmente prevenibles varían entre 44.000 y 98.000. O sea, esto es muchísimas personas. O sea, pensemos en 98.000 personas que perdieron la vida por un error médico, una falta de atención, superando incluso las atenciones, las muertes por VIH y por cáncer de mama. O sea, era una cosa impresionante. La Organización Mundial de la Salud dijo, tenemos que hacer algo porque se ha convertido en un problema de salud pública y se comenzaron a definir en el mundo los lineamientos para la seguridad del paciente. 12.000 muertes al año por cirugías innecesarias, 7.000 muertes por errores en la formulación intrahospitalaria, 20.000 por otros errores intrahospitalarios y 80.000 por infecciones nosocomiales. Todo esto se pudo haber evitado. Entonces, esto es como contexto de cómo surgió el tema de seguridad del paciente en el mundo. Los errores médicos se dividen en errores de diagnóstico, terapéuticos, preventivos y otro tipo. Cerca del 70% son considerados prevenibles. Hay que hacer un análisis de algunos eventos adversos que son prevenibles, otros que no son prevenibles. Hay una metodología para definir esto. En su momento la estudiaremos y la aprenderemos. Y los más comunes son los relacionados con diagnóstico. O sea, donde todavía más nos equivocamos es definiendo diagnósticos en todo tipo de atenciones, tanto médicas como psicológicas y terapéuticas en general. Este es unas cifras interesantes. eh, Hablan sobre la seguridad de diferentes actividades. Se supone que cuando uno va a un centro de salud, uno va a recuperar su salud, ¿cierto? Debería ser lo más seguro. Sin embargo, no es así. Hay eventos que son ultra seguros, como por ejemplo, a veces tenemos miedo de montar en un avión. Hay personas que le tienen fobia a los aviones y resulta que viajar en aviones está considerado una actividad ultra segura. Se presenta una muerte cada 8 millones de viajes. Viajar en un tren europeo, una muerte cada 10 millones. La energía nuclear, que mejor dicho, está tan mal vista, produce una muerte cada 12 millones de actividades. En cambio, el cuidado de la salud produce una muerte cada 500 actividades. O sea, es algo que todavía no es seguro. Tenemos que ir trabajando a la disminución de todos estos eventos adversos. Entonces, este era una introducción para tener claro cómo surgió el tema y la importancia del tema. O sea, la importancia del tema radica en que los pacientes llegan a nosotros para buscar bienestar y muchas veces no lo encuentran, muchas veces encuentran un evento adverso. Tenemos que establecer las acciones necesarias para disminuir ese tipo de cosas y darle al paciente realmente la seguridad y el bienestar que él viene a buscar hasta nosotros. Entonces, para comenzar a hablar un lenguaje común, vamos a definir unos conceptos. El primero es la seguridad del paciente, obviamente. La seguridad del paciente es un conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencia científica probada que busca minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención en salud o de mitigar sus consecuencias.
Se podría decir que la seguridad del paciente es un sistema, porque es todo ese conjunto de cosas. No es solamente el profesional que tiene que atender bien, sino que es un conjunto de muchos elementos estructurales, o sea, la parte física de los pacientes, el consultorio, las salas de espera, tienen que estar dispuestos de tal manera que les garanticen seguridad al paciente. Los procesos de atención también. Ahora vamos a ver cuáles son esos eventos que se pueden presentar en una institución de tipo psicológico. Los instrumentos, las metodologías, todo tiene que estar en función de garantizar la seguridad al paciente. Y lo que se busca con este sistema de seguridad del paciente es minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso. O sea, el enemigo íntimo de la seguridad del paciente es el evento adverso. Eso es lo que queremos evitar. O, en caso de que se presente, mitigar sus consecuencias. Eso es seguridad del paciente. Ahora, indicio de atención insegura. Cuando se presenta un evento, cuando se presenta un caso, nosotros no podemos decir inmediatamente es un evento adverso, porque para catalogarlo como evento adverso hay que hacer un análisis. Lo que se dice inicialmente es eso, un indicio de atención insegura. O sea, si todavía no hemos hecho el análisis, aunque sea obvio que fue un evento adverso, lo llamamos indicio de atención insegura. Es un acontecimiento o una circunstancia que puede alterar el incremento del riesgo de la ocurrencia de un incidente o de un evento adverso. O sea, cuando nos pase algo, eh, de pronto se perdió la intimidad en la atención de un paciente, alguien se enteró de una realidad de un paciente, de la situación de un paciente, se enteró de la historia clínica del paciente y no debía, no hacía parte del equipo de trabajo. Eso es un indicio de atención insegura, si no hemos hecho el respectivo análisis. Es como se llama inicialmente. Otro concepto importante es el de la falla en la atención. Una falla en la atención es una deficiencia para realizar una acción prevista según lo programado o la utilización de un plan incorrecto. Es decir, que tenía que hacer algo y no lo hice, o hice algo de manera incorrecta. Se puede manifestar mediante la ejecución de procesos incorrectos o mediante la no ejecución de procesos correctos. O sea, si tenemos nuestras guías clínicas o los protocolos de atención definidos y una persona no los acata, es una falla en la atención. O si tenemos un error en esos protocolos, tenemos también una falla en la atención. Hay que tener en cuenta que las fallas no son intencionales. O sea, aquí partimos del hecho de que nadie le quiere hacer daño al paciente. El riesgo, otro concepto importante, es la probabilidad que un incidente o un evento adverso ocurra. O sea, el riesgo, hay mucha literatura sobre el riesgo, pero tenemos que tener claro que el riesgo es un número, es una probabilidad. La probabilidad se mide en términos numéricos de 0 al 1. Medirlo se puede medir, se mide en términos de consecuencia, de nivel de exposición. Entonces, así está definida, es la probabilidad que un incidente o un evento adverso ocurra. Es muy importante tenerlo claro porque tenemos que centrar nuestros esfuerzos hacia aquellas situaciones que realmente se nos pueden presentar. O sea, no vale de mucho de que nosotros tengamos muchos esfuerzos y destinemos recursos a cosas que de pronto nunca van a ocurrir. Por eso es importante tener claro los riesgos de los eventos. Y el evento adverso es una definición muy importante porque, como les dije, este es nuestro enemigo íntimo. Es el resultado de una tensión en salud que de manera no intencional produjo daño. Son tres cosas. En la definición del evento adverso deben conjugarse las tres cosas y se deben dar las tres cosas. La primera, atención en salud. O sea, la persona tiene que estar siendo atendida, tiene que haber venido a nuestro centro buscando atención en salud. Ser un acompañante, por ejemplo, ya ahí no es evento adverso, ya es un accidente, ya lo catalogamos como otra cosa. Pero tiene que ser un paciente nuestro, una persona que está siendo atendido. Ese es el primero. El segundo, de manera no intencional. O sea, ningún profesional puede tener la intención de hacerle daño al paciente. Si en algún caso se define después de ese análisis de que hubo intención, ya se sale de todo este sistema. Ya eso no es seguridad del paciente, evento adverso, ya eso es un delito. Es un profesional que atenta contra otra persona y a eso necesitará otros análisis y otra investigación de carácter penal, no sé, en cuanto a las normas. Pero acá solamente manejamos todos los casos no intencionales. Y el tercero es el daño. Debe haber daño. Si no hay daño, no es evento adverso, es un incidente, un cuasi accidente, pero debe haber daño. Obviamente que el daño no necesariamente va a ser físico, o sea, no que la caída le produjo un hematoma al paciente, no. O sea, también puede haber, como yo creo que ustedes saben más que yo, daños de carácter emocional, daños a la imagen, daños a la persona como tal, pero debe estar presente el daño. Entonces son tres elementos. Atención en salud, de manera no intencional y produce daño.
Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles. Eso se define después de un análisis. Evento adverso prevenible es el resultado no deseado, no intencional, que se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial disponibles en un momento dado. O sea, si nosotros hubiéramos hecho lo que teníamos que hacer y hubiéramos utilizado todos los recursos que teníamos disponibles, se hubiera prevenido. Entre tanto, el evento adverso no prevenible es un resultado no deseado, no intencional, que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. O sea, nosotros hicimos todo lo posible, utilizamos todos los recursos que teníamos disponibles y a pesar de eso se presentó el evento adverso. Incidente. El incidente es un evento o una circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente y que no le genera daño. O sea, es un evento adverso pero sin daño. O sea, es no intencional, es la atención en salud. Se define que en él se incorpora una falla en la atención. Algo en el proceso de atención falló, entonces, pero no produjo daño. O sea, como quien dice, Dios fue grande, se apiadó de nosotros y al paciente no le pasó nada. Pero se dio la falla. Entonces, eso a la final se termina catalogando como un incidente. Una complicación es el daño o resultado clínico no esperado, no atribuible a la atención en salud, sino a la enfermedad o a las condiciones propias del paciente. Entonces, es importante marcar esa diferencia entre el evento adverso y la complicación. Resulta que todas las atenciones clínicas, psicológicas, tienen un margen de complicación. O sea, el típico ejemplo que nosotros colocamos en esta definición, me van a perdonar, pero es del medicamento, ¿cierto? Nos da un medicamento para la cabeza, nos lo tomamos, nos quita el dolor de cabeza, pero nos genera algo de gastritis. Todos los tratamientos tienen esos efectos secundarios. Lo que se busca con los tratamientos es que los efectos secundarios sean inferiores, sean más leves que la patología como tal que estamos solucionando. En psicología pasa lo mismo. O sea, todos los tratamientos que nosotros le aplicamos al paciente tienen ese margen de efectos secundarios. Entonces, esos efectos secundarios no pueden ser catalogados como eventos adversos. Se catalogan como complicación. Entonces, el daño o un resultado no esperado, no atribuible a la atención, sino a la propia enfermedad, a la evolución de la condición del paciente o a la condición del tratamiento como tal que estamos instaurando. Una violación de la seguridad de la atención en salud. Las violaciones de la seguridad de la atención en salud son intencionales e implican la desviación deliberada de un procedimiento, de un estándar o de una norma de funcionamiento. Nosotros tenemos definidos unas guías de atención, unos protocolos de atención, y en la medida que el profesional se aleja de esos protocolos y de esas guías, está haciendo una violación a la seguridad del paciente. Por eso es importante medir la adherencia de los profesionales a las guías y a los protocolos. Una barrera de seguridad es una acción o circunstancia que reduce la probabilidad de presentación del incidente o del evento adverso. O sea, todo lo que nosotros hagamos para disminuir la probabilidad de que se presente un evento adverso es una barrera de seguridad. Las capacitaciones, las señalizaciones, los documentos, la estandarización de los protocolos son barreras de seguridad. Un sistema de gestión del evento adverso es el conjunto de herramientas, procedimientos y acciones utilizadas para identificar, analizar la progresión de una falla o la producción del daño en el paciente con el propósito de prevenir o mitigar sus consecuencias. Tenemos que establecer ese sistema de gestión que nos lleva a analizar las causas primarias que pueden estar dando origen a los eventos adversos. Acá hay un modelo explicativo de cómo surge el evento adverso. Resulta que hay un peligro latente. Coloquemos el ejemplo. El paciente fue atendido, pero la historia clínica que se evolucionó corresponde a otro. O sea, tuvimos un error en la identificación del paciente y atendimos al paciente que no era. Para que eso llegase a ocurrir, deben suceder muchas circunstancias que como quien dice, se alinean los planetas en ese preciso momento y se presentó la situación. El peligro es que sucede, que nosotros tengamos un error en la identificación del paciente. Nosotros, para prevenir esos errores, tenemos diferentes barreras. Este modelo se llama el modelo del queso suizo. Imaginemos que cada barrera es una rodaja de queso que, si bien está bien estructurada, bien definido, tiene agujeros que son las fallas en el sistema. Entonces, la primera barrera, tenemos un protocolo que le indica a la persona de admisiones cómo identificar al paciente. Está el protocolo. Pero de pronto ese protocolo, la persona es nueva y no se lo han socializado. Entonces, el error pasa por ese agujero, que es la grieta en el sistema. Pero después teníamos establecido que cuando la persona introdujera el número en el sistema tenía
el sistema tenía implementada la forma de reconocer de que el número estuvo mal introducido, no se daba la alerta. Pero ese día el sistema se cayó porque se dañó el servidor y entonces las atenciones fueron manuales. Ya se pasó la otra barrera. Después hay otra barrera, que cuando el paciente llegara a donde el profesional que lo va a atender, ese profesional constatara la identificación de la historia clínica con el nombre, la cédula del paciente, pues tenía que preguntárselo de manera directa y el médico no se lo olvidó y no lo hizo porque ese día estaba afanado y quería salir rápido del paciente. Y como no lo hizo también, a la final se atendió el paciente que no era. Entonces, este modelo lo que explica es que para que suceda un evento adverso, para que se dé el daño, todas esas barreras pueden tener errores y parece mentira, pero en nuestro ejercicio profesional nos hemos encontrado con muchísimos ejemplos. Ejemplos que van desde al paciente que le operan la rodilla equivocada, tan graves como eso, hasta cosas más leves, que pacientes que le iban a dar el medicamento equivocado, pero al último momento la enfermera se dio cuenta de que era otro. Entonces son cosas que nadie tiene la intención, pero que pueden pasar. Entonces esas hay que tener en cuenta esas barreras que tenemos dispuesto en nuestro sistema para prevenirlo y también los huecos que pueden tener esas barreras, las fallas, las contingencias que se le deberían implementar en caso de que se llegasen a presentar. El problema con los eventos adversos es que los errores que se presentan y los eventos adversos no se detectan, no se comentan, no se informan, no se registran, no se miden, no se evalúan, no se corrigen, es lo peor de todo. Nosotros todavía tenemos en Colombia, esto ha cambiado mucho, la verdad, yo tengo 14 años de estar en este tema de la seguridad del paciente y de la habilitación. Antes era muchísimo peor, antes el tema era tabú, nadie podía hablar de que un profesional de la salud se equivocó, tuvo un error, porque eso en el sector de salud era mal visto, las IPS no reportaban a las entidades de control los eventos adversos porque me van a sancionar, me pueden cerrar la IPS, ya eso ha cambiado mucho. Sin embargo, a nivel interno hay muchos profesionales que sus errores no los comentan, no los registran, por ese miedo todavía a que me retiren, a que digan que soy un mal profesional, a que la familia tome alguna acción en contra del profesional. Entonces, todo esto tenemos que cambiarlo, tenemos que establecer un sistema que favorezca el registro, que favorezca de manera positiva, que los profesionales entiendan que hablar de los eventos adversos, que hablar de los errores, lo que busca es mejorar todo el sistema, porque en la mayoría de los casos los errores no los cometen las personas, sino el proceso. Todo el proceso, en el proceso hay alguna falla. Entonces, lo que se trata no es de echarle la culpa a nadie, sino determinar dónde están los errores, dónde están las fallas dentro de los sistemas, para a través de un proceso de mejora continua disminuir esos errores y esas fallas. Lo que les había prometido al principio, lo que dice la resolución 3100 del 2019 con relación a seguridad del paciente. Dice varias cosas. Lo primero es que el prestador de servicios cuenta con una política de seguridad del paciente acorde con los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, lo primero que nos pide es definir unas políticas, y esas políticas deben estar acordes a los lineamientos del Ministerio. Lo segundo, que el prestador realiza actividades encaminadas a gestionar la seguridad del paciente. O sea, no es solamente que yo tengo mi política bien bonita, impresa, publicada y publicada en la recepción, sino que yo puedo evidenciar que estoy haciendo actividades encaminadas a gestionar la seguridad del paciente. Lo tercero es que el prestador cuenta con un comité que orienta y promueve la política de seguridad del paciente, el control de las infecciones, y todo en un comité que gestiona el tema dentro de la institución. O sea, que no es una persona puntual, no es un responsable puntual, sino es un comité creado exclusivamente para promover el tema de la seguridad del paciente en toda la institución. Otra cosa que también dice la norma es que deben estar establecidos unas buenas prácticas definidas también por el ministerio. Entonces, aquí hay dos documentos que son muy valiosos y muy importantes, que la implementación del programa de seguridad del paciente en la IPS debe darse a partir de estos dos documentos. El primero es la guía técnica del ministerio, es la guía técnica de buenas prácticas para seguridad del paciente. Ahí se establecen esos lineamientos generales de cómo construir la política. Y también, una que es más reciente, son los paquetes instruccionales donde se definen las acciones que se deben seguir en las IPS de acuerdo a su tipo de riesgos. Entonces, como quien dice, aquí en seguridad del paciente, lo ideal no es ponernos a inventar cosas,
sino a seguir los lineamientos que ya el ministerio ha trazado. Y de esa manera estamos seguros de que estamos cumpliendo la norma y que al mismo tiempo estamos haciendo actividades de acuerdo a la mejor evidencia científica de la que disponemos. ¿Cuáles son esos programas, paquetes, actividades? Primero, lo que está definido en la guía técnica. La guía técnica establece los requisitos que deben cumplir las instituciones para incentivar, promover y gestionar la implementación de prácticas seguras en la atención en salud. Incluye un conjunto de recomendaciones que se trabajan en el mundo y que están divididas en 4 grupos. Lo primero son los procesos institucionales seguros. Estos son procesos, como su nombre lo indica, generales a nivel institucional. O sea, ahí no abarcan solamente los profesionales en salud, sino todo el mundo en la institución. Los segundos son los procesos asistenciales seguros como tal. Lo tercero es las prácticas que mejoran la actuación de los profesionales. Y el cuarto elemento es el involucramiento del paciente, de los familiares y de los allegados del paciente en la seguridad. Todo esto se condensa en unas prácticas seguras. ¿Cuáles son esas prácticas? En los procesos institucionales seguros tenemos 8 prácticas seguras. Son prácticas generales de carácter institucional necesarias para garantizar la seguridad del paciente. Ahorita las vamos a ver todas. Los procesos asistenciales seguros son 16. Son prácticas asistenciales basadas en la evidencia científica que reducen la probabilidad de sufrir un riesgo. El tercero, en cuanto a las prácticas que mejoran la actuación de los profesionales, son 4, y son prácticas generales de actuación de los profesionales que deben ser incorporadas de manera obligatoria en el caso de que aplique. Y lo último, en involucrar al paciente y sus allegados en la seguridad, son prácticas que brindan competencias a los pacientes y a sus familias. Entonces, de estas prácticas hay 10 que son obligatorias. O sea que por habilitación tenemos que incorporarlas dentro de nuestro programa de seguridad. No todas nos aplican, porque hay unas, las vamos a ver, que son muy puntuales. Sin embargo, por lo menos 5 le aplican a todas las IPS. Ya son 5 prácticas que como mínimo tenemos que aplicar. La primera es contar con un programa de seguridad del paciente que provee una adecuada caja de herramientas para la identificación y gestión de eventos adversos. Eso es tener un programa de eventos adversos. Y ahí eso es una buena práctica. Esa nos aplica, porque esa es una de las 5 que le aplican a todas. La segunda es monitorear los aspectos relacionados con la seguridad del paciente. Tengo que tener indicadores, tengo que tener un sistema de análisis, tengo que tener el comité, tengo que hacer gestión de disminuir la probabilidad de que ocurran esos eventos adversos. Cuando se presente un evento adverso, tengo que hacer todo el proceso de análisis para prevenir que se vuelva a presentar. Esa es la segunda buena práctica, también nos aplica. Detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención. El tema de las infecciones, antes a las instituciones de este tipo, de psicología, las excluíamos. Decíamos, no nos aplica porque los pacientes aquí no hay forma de que se infecten. A raíz de la pandemia del COVID, el tema cambió y ya prácticamente el riesgo de infección está en todo tipo de institución, incluso diferentes de salud, y nosotros hemos adoptado incluir esta buena práctica en todas las instituciones por el tema del lavado de manos, porque en todas las instituciones se presentan los pacientes, no sabemos las patologías que traen y implementamos el protocolo de lavado de manos. Yo me imagino que ustedes ya lo tienen establecido, implementado el de la OMS, y ese protocolo hace parte de este paquete instruccional, porque lo que busca, el objetivo de él es reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención. O sea, no necesariamente el COVID, ¿cierto? Porque no nos lavamos la mano solamente para eliminar el virus del COVID, sino cualquier tipo de virus, de bacteria. Entonces, esa buena práctica, digamos que se puso de moda con el COVID y se quedó como muchas cosas que trajo de esa manera. La otra es mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos. Esa sí no nos aplica. La quinta es asegurar la correcta identificación de los pacientes en los procesos asistenciales. Esta es una de las prácticas que la aplican a todas las instituciones. A nosotros también nos va a aplicar porque siempre corremos el riesgo de que se presente la atención del paciente equivocado, que la historia clínica del paciente tenga algún error de identificación o que se le dé el diagnóstico a un paciente también de manera equivocada, que le lleguen los resultados a un paciente que no es. Las demás son prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad del manejo de sangre, eso no nos aplica. La atención segura del binomio madre-hijo no nos aplica. Mejora en procedimientos quirúrgicos no nos aplica. Prevención de escalas o úlceras por presión no nos aplica. Procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas. Esta buena práctica aplica después de que nosotros hagamos un análisis de ese riesgo. O sea, si nosotros vemos que nuestros pacientes realmente tienen riesgo de sufrir caídas, que nuestra
institución hay superficies de diferente nivel, que tienen rampas, que el paciente tiene que subir una escalera. Entonces, ahí podríamos hacer el análisis y decir si aplica. Pero si no, si nosotros hacemos análisis estructural, somos un IPS que está en un primer piso, todas las condiciones están bien, de pronto los bajantes tienen sus señalizaciones, tienen las escaleras están bien adecuadas, simplemente podríamos descartar la aplicación de esa buena práctica. Depende del análisis que hagamos. Estas 10, nosotros, ya les dije, por lo menos 4 que nos aplican, las incorporamos en nuestro programa de seguridad del paciente. Estas son las 10 obligatorias, más no son las únicas. Hay otras 20 que también están disponibles, no son obligatorias por habilitación, pero ya también el ministerio ha creado algunas buenas prácticas y nos presenta para que nosotros decidamos si las acogemos. ¿Cuáles son? Coordinación de acciones recíprocas entre asegurador y prestador. Esa aplica en la medida de si mis pacientes son de medicina prepagada o de EPS, entonces ahí podemos definir esas acciones para mejorar la comunicación con ese asegurador. La evaluación de la frecuencia con la cual ocurren eventos adversos, esa pues debería aplicarnos. Esto es definir los indicadores con los cuales vamos a medir la probabilidad de ocurrencia del evento adverso. Le estaba hablando de las 20 prácticas que no son obligatorias, o sea, no están incluidas en la habilitación, pero que el ministerio las recomienda. El tema de la frecuencia en la cual ocurren los eventos adversos, importante porque en esta práctica es donde se identifican los indicadores que vamos a utilizar para medir la ocurrencia de los eventos adversos. La seguridad en el ambiente físico y la tecnología en salud, es todo el tema de infraestructura, de definir las condiciones físicas y de infraestructura tecnológica necesarias para mejorar la seguridad del paciente. Reducir el riesgo de los pacientes cardiovasculares, obviamente se no nos aplicaría. Mejorar la seguridad que en la obtención de ayuda diagnóstica, tampoco. Estandarización de procesos de atención, ese sí es una práctica importante porque sabemos que la calidad incrementa en la medida en que nosotros logremos repetir las buenas prácticas en nuestros procesos de atención. O sea, si nosotros hacemos algo igual siempre, va a llegar el momento en el que nos volvemos expertos en hacerlo y la probabilidad de cometer un error disminuye. Esa es la importancia de la estandarización. Entonces, si nosotros podemos estandarizar los procesos de atención a través de protocolos, se va a disminuir la probabilidad de que ocurra un error. Por eso ese paquete es recomendable y también nos aplicaría. Utilización y desarrollo de software para disminuir el riesgo en la prestación del servicio. Todas esas ayudas tecnológicas que podamos tener, sistemas que nos den alerta de que la persona de admisiones está incluyendo un dato mal, si hay algún dato faltante, si no nos deja continuar en el proceso de admisión porque nos falta incluir un dato de identificación del paciente, por ejemplo, y todas las ayudas tecnológicas que podamos tener para disminuir el riesgo en la atención son importantes y se condensan en este paquete, el de la utilización, el desarrollo del software para disminuir el riesgo de la atención. Implementar equipos de respuesta rápida. No sé hasta dónde abarque el servicio de ustedes, pero si se llega a tener, por ejemplo, equipos de urgencias psicológicas, se podría pensar en implementar esta buena práctica, implementar equipos de respuesta rápida en caso de atenciones urgentes de los pacientes. Reducir el riesgo de la atención del paciente crítico. Este paquete está diseñado porque esta práctica tiene un paquete instruccional del paciente crítico en UCI, en estado terminal, yo diría que no nos aplica, y la prevención de la malnutrición o la desnutrición. Esa práctica, el paquete también está diseñado desde el punto de vista físico, pero podría adaptarse a los temas emocionales y psicológicos, viendo la malnutrición no solo como la poca capacidad que tengan los pacientes y las personas para acceder a los alimentos, sino, por ejemplo, los fenómenos como el bullying, la bulimia, que se abordan desde aspectos psicológicos, se podría introducir ese paquete, la prevención de la malnutrición, más que de la desnutrición, porque ya sabemos que la desnutrición, o bueno, no sé si también psicológicamente eso puede tener algún tipo de intervención, pero desde el punto de vista de adicciones a pacientes con bullying o con bullying, con bulimia, esos fenómenos de trastornos alimenticios se pueden incluir. Otras prácticas,
Ilustrar al paciente acerca del autocuidado de su seguridad, ese también nos aplica, ese es importante. Esa es una buena práctica que yo siempre digo que hacemos. O sea, en todas las atenciones se le da al paciente las recomendaciones que debe seguir para su autocuidado. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es que protocolizarlas, definir los registros, las metodologías para llegarle al paciente y entregarle esa información relacionada con su autocuidado. Gestionar y desarrollar una adecuada comunicación entre las personas que atienden y cuidan a los pacientes también es una práctica que nos aplica, porque muchas veces los problemas de comunicación entre los profesionales y los pacientes generan eventos adversos, generan fallas en la atención y generan errores. Entonces, si nosotros estandarizamos cuáles son esas metodologías adecuadas para comunicarse con el paciente, vamos a disminuir esos errores. Ahí mejor dicho, tenemos que abordar temas como qué hacemos cuando el paciente tiene un idioma diferente, qué hacemos cuando el paciente viene de una región diferente y hablamos con términos diferentes, cómo hacemos para que los pacientes de los diferentes niveles académicos logren captar nuestras recomendaciones. Todo eso hace parte de la comunicación con el paciente. Prevenir complicaciones anestésicas, pues no nos va a aplicar. Reducir el riesgo de la atención de pacientes con enfermedad mental. Yo diría que este tampoco nos va a aplicar porque ese paquete instruccional está diseñado más que todo para pacientes hospitalizados en hospitalización de salud mental. Eh, el prevenir el cansancio del personal también nos aplica. Esto es el volumen de pacientes que pueden ver los profesionales en una jornada. Entonces, en la medida que ese volumen exceda a sus capacidades, o sea, muy alto, la probabilidad de ocurrencia de errores se incrementa. Entonces, ese paquete nos aplica. Facilitar las acciones colaborativas de pacientes para promover la seguridad en la atención también nos aplica. O sea, en qué medida nosotros podemos involucrar al paciente en su propia seguridad. Garantizar la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado. Yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Nosotros utilizamos consentimiento informado para algunos casos puntuales o en ninguna atención se utiliza? Para todas. A todas. Bien, perfecto. Entonces, este paquete nos aplica al 100%. O sea, tenemos que garantizar que ese consentimiento informado que tenemos funciona de la manera como está estructurado. O sea, explicarle al paciente los riesgos que se somete en cuanto al tratamiento, cuáles son las bondades que le ofrece ese tratamiento, las expectativas que se tienen ante él, los resultados esperados, y de esta manera poder tener el consentimiento del paciente en cuanto a al desarrollo del tratamiento. Garantizar la correcta identificación del paciente, ahí nos aplicaría hasta la identificación del paciente, pero ya estaba en el otro. Esta es la muestra de laboratorio, no nos aplica. Capacitación al cliente interno en los aspectos relevantes de la seguridad en los procesos a su cargo, algo así como lo que estamos haciendo ahora. Esto es todo tipo de cliente interno, no solamente profesionales asistenciales, sino todas las instancias de la institución. Establecer pautas claras para el proceso de docencia asistencial. Ese no nos aplica a nosotros en la medida que no tengamos estudiantes haciendo rotaciones en la institución. Esas son las 20 prácticas. Como les digo, hay muchas cosas que nos abarcan. Nosotros podemos pensar en otras que, digamos, no están aquí. En todas estas que hemos visto, es válido que las pensemos. De pronto, un riesgo que se nos presente y no esté protocolizado en lo que el ministerio ha definido, podemos hacerlo, nada nos limita, pero también podemos aprovechar todos esos documentos, buenas prácticas, protocolos que ya el ministerio tiene para apropiarnos de eso e implementarlos en la institución. Eso era como mostrándole todo el abanico de posibilidades que tenemos para trabajar. Entonces, eh, se hace, la implementación de esos protocolos se hace estableciendo en la institución un enfoque al riesgo. O sea, tenemos que pensar, ver riesgos, analizar cuáles son los riesgos a los que están expuestos nuestros pacientes para disminuir esos riesgos. Entonces, ese enfoque al riesgo se logra tener una visión general de todo el proceso de atención. O sea, no solamente centrarnos en el talento humano. Hago énfasis en eso porque siempre se tiende a cuando sucede un error, cuando hay una falla en la atención, a decir quién fue el culpable. O sea, siempre se piensa en la persona. Y la persona no es más sino otra variable en todo el proceso de atención. Si bien es cierto que hay que mirar cuál fue la actuación de las personas, no podemos desconocer la influencia de las demás variables. Entonces, se hace normalmente este ejercicio, se conoce como el análisis en espina de pescado,
porque al final el análisis termina teniendo una forma de un pescado, y lo que busca es analizar las diferentes variables que intervienen en la aparición de un daño. Entonces, se analiza el talento humano. eh, Se pueden tener un talento humano sin las condiciones mínimas de formación o con el desconocimiento de protocolos, de normas, pero también hay que analizar, por ejemplo, el medio ambiente, las instalaciones físicas en las que se desarrolla la atención, los equipos, de pronto la carencia de equipos o el mantenimiento de los equipos, los insumos, la carencia de insumos o la utilización óptima de insumos adecuados, los métodos, donde estamos utilizando protocolos obsoletos, de pronto no estamos actualizados en la evidencia científica más reciente, o incluso podemos estar haciendo mediciones inadecuadas y eso nos está generando errores y fallas en la atención. Lo que busca el enfoque en riesgo es tener una mirada holística de todo el proceso de atención y no centrarnos en una sola variable o un solo elemento. Ahora, ¿cómo lograr la seguridad del paciente en una institución? Como les dije, esta presentación buscaba hablar de todo un poco, dándole generalidades de muchas cosas. Posteriormente iremos detallando más, pero sí es importante que sentemos las bases de cómo vamos a hacer para lograr tener una atención segura. Y lo primero que dice la teoría y lo primero a lo que tenemos que apuntarle es a construir una cultura de seguridad del paciente en la institución. Que la seguridad del paciente sea una política institucional definida por la alta dirección de la institución y que de ella se vaya permeando a todos los niveles hasta llegar a todos los empleados con todas sus funciones, roles y responsabilidades. Lo otro, hay que liderar y apoyar al personal en los aspectos relacionados a la seguridad del paciente. O sea, la alta dirección tiene que liderar con su ejemplo en cuanto al interés de participar en el desarrollo de esa cultura de seguridad. Integrar el concepto del riesgo a la actividad gerencial. Eso es importante. Eso quiere decir que cuando se va a tomar una decisión de tipo gerencial, hay que incluir la variable del riesgo y de la seguridad en la decisión. O sea, si yo voy a hacer algo, tengo que preguntarme, ¿eso que voy a hacer aumenta la seguridad del paciente o disminuye la seguridad del paciente? O sea, aumenta la probabilidad de que el paciente tenga un daño o no lo tenga. Si la respuesta es, miércoles, esto mejora la seguridad del paciente de alguna manera, entonces sí lo hago. Pero si de alguna manera la seguridad del paciente se ve comprometida, es mejor abstenerse en cualquier tipo de decisión. Por ejemplo, vamos a abrir una nueva sede. ¿Esto cómo afecta a la seguridad de mis pacientes? ¿Esto beneficiaría a la población en su seguridad o no? Y ahí hacer ese análisis, esa reflexión y a partir de eso tomar la decisión. Implementar soluciones efectivas para prevenir el daño asociado. O sea, no es solamente definir la política, publicarla, hablar del tema, sino tener soluciones efectivas. O sea, si decimos que si implementamos un software y ese software va a ayudarnos a identificar mejor los pacientes, pues implementemos el software. Alguien tiene que cotizarlo, tenemos que hacer los análisis necesarios, tenemos que buscar la ayuda técnica e implementamos el software. Involucrar a los pacientes a la comunidad en el tema de seguridad del paciente. La evidencia científica demuestra que los pacientes se involucran. De pronto involucrar a la comunidad es un poco más complicado, pero lo podemos hacer involucrando a los familiares de los pacientes en todo el tema de la seguridad del paciente y eso, la evidencia dice de que funciona. Aprender de los errores y compartir las lecciones aprendidas, o sea, no tener miedo a decir, miércoles tuvimos un error, no tener miedo a reportarlo ante las autoridades, porque ya todo el sistema nacional está diseñado en función de tomar los errores para aprender de ellos, analizar las causas y definir las acciones necesarias para prevenir que se vuelvan a presentar. Implementar sistemas efectivos de reporte de eventos adversos. Sistemas efectivos de reporte es, no podemos, no podemos tener carácter punitivo cuando un profesional nuestro reporta un evento. O sea, cuando un profesional dice, pasó esto, no podemos entrar a juzgarlo, culparlo, despedirlo, decirle que le ponemos una multa, nada. O sea, el sistema tiene que ser, el sistema de reporte tiene que estar encaminado a que todo hace parte de un proceso de mejoramiento continuo. Elementos básicos de una cultura de seguridad, o sea, lo mínimo que tenemos que tener en cuenta para establecer esa política de seguridad. Un compromiso con el aprendizaje continuo y el rediseño de los procesos. O sea, aquí siempre vamos a tener que estar aprendiendo. Es un tema amplio y siempre salen cosas nuevas y siempre tenemos que tener la disponibilidad de rediseñar nuestros procesos, cambiar para mejorar. Un sistema de identificación, mitigación y evaluación de errores. Tenemos que tener los registros para identificar los errores que estamos cometiendo, para disminuirlos y para evaluarlos.
asegurar las competencias clínicas, técnicas, intervencionales y analíticas en la planeación de la atención, o sea, asegurarnos de que nuestros profesionales competentes técnicamente, tener definida una metodología organizacional para establecer prioridades, desarrollar metas, objetivos y gestionar el desempeño relacionado con seguridad del paciente, y buscar una colaboración interdisciplinaria y el trabajo en equipo. O sea, que ese comité que la norma nos exige tener no esté solamente por personas de un mismo área, un mismo grupo de trabajo, sino que sea interdisciplinario, que tenga personas administrativas, que tenga personas asistenciales, para que podamos hacer un análisis general de las situaciones, tomar decisiones de diferente carácter también y que se puedan desarrollar en el trabajo en equipo. Eh, ¿Por qué se presentan los eventos adversos? De esto voy a hablar muy rápido porque en otra presentación nos vamos a detener un poco más. Los errores adversos se presentan por disminución en el rendimiento humano. O sea, la persona tiene una pérdida de alerta situacional, comienzan a trabajar en automático después de que tienen muchos pacientes atendidos, por fatiga y estrés. No es lo mismo atender el primer paciente del día que atender el paciente número 48 en la tarde. Cuando el profesional tiene una incapacidad silenciosa, que de pronto no sabe o sí sabe, pero no reconoce. Cuando los profesionales tienen problemas económicos, familiares, problemas de alcohol. O sea, yo creo que a nosotros es claro que nosotros como profesionales somos seres integrales. O sea, eso de que dejas los problemas de tu casa en tu casa, llegas a tu trabajo y te olvidas de ellos, no es así. Nuestras emociones no funcionan como un maletín que dejamos colgado en la puerta, sino que somos unos seres integrales, y si estamos en la casa tenemos pendiente el trabajo, y si estamos en el trabajo tenemos pendiente la casa. Entonces esos problemas que tiene el profesional como tal afectan y hay que tenerlos en cuenta. Cuando tiene tareas secundarias, cuando hay poca habilidad, falta de entrenamiento, falta de práctica, cuando el profesional no reconoce sus límites, se mete a hacer atenciones que van más allá de su conocimiento y de su experiencia. Cuando las órdenes no son claras, cuando no hay trabajo en equipo, cuando los procedimientos son muy largos, las atenciones son muy largas, cuando se trabaja con volúmenes muy extensos, cuando el profesional es insuficiente, cuando lo que tenemos el síndrome del afán, siempre trabajamos a las carreras, cuando se violan las normas, cuando se violan las normas o cuando suponemos que las normas son muy básicas y elementales. No lo hacemos porque eso es mínimo. O sea, ¿para qué me voy a lavar las manos si ya el COVID se fue? Entonces, podemos sufrir de eso, de exceso de confianza. O sea, yo siempre lo he hecho así, nunca me ha ido mal, tengo 20 años haciéndolo de la misma manera, ya soy un experto, me confío y se presenta el error. Cuando hay presiones externas, cuando no tenemos protocolos documentados, cuando no tenemos los procedimientos estandarizados. Hay ciertos elementos que facilitan el error. Por ejemplo, la complejidad de los sistemas. Nuestro sistema de salud como tal es complejo. Es complejo, entonces tenemos que hacer que el proceso de atención sea simple, que cualquier persona, independientemente de su nivel académico, pueda acceder a los servicios y pueda ser atendido de manera fluida. Cuando la sobrecarga laboral facilita el error, jornadas de trabajo prolongadas, deficiencias de personal, alta rotación de personal, cuando el personal frecuentemente es nuevo, eso incrementa el nivel de probabilidad de riesgo. Los materiales y equipos de baja calidad, cuando tenemos deficiencia en el mantenimiento, esto es para empresas IPS que necesitan equipos como tal. Y también hay algunos limitantes estructurales. Si no conocemos la frecuencia y la magnitud de los errores, de pronto nos vemos, no vemos la importancia de disminuirlos. Cuando tenemos una aceptación tácita del error, nos equivocamos y no pasa nada, no importa, aquí toda la vida le hemos hecho así y no ha pasado nada. Entonces, eso es como, como la punta del iceberg, ¿cierto? Cuando se presenta un daño, es porque se han presentado muchos incidentes a los que no le hemos prestado atención. Entonces, en la medida que nosotros disminuyamos los incidentes, los accidentes y los daños y los eventos adversos como tal van a disminuir. Entonces, no podemos aceptar tácitamente los errores. Cuando tenemos incapacidad para reconocer abiertamente los errores, también por lo que les decía anteriormente, si no los reconocemos, mucho menos vamos a establecer las acciones para prevenirlos. Ya estamos terminando. La investigación de inseguridad, o sea, cuando se presenta un daño, hay una metodología para hacer el análisis de ese evento. Lo primero es medir el daño, medir las consecuencias que ese daño ocasionó. Después, comprender las causas, hacer análisis de causas. Y hay metodologías específicas para hacer análisis de causas.
porque lo que se busca acá no es eliminar errores, sino eliminar causas. Por eso es necesario tener claro cuáles son las causas que originaron ese evento. Porque, por ejemplo, o sea, nosotros, el primer análisis que hacemos, le podemos definir que la causa es tal, pero si no hemos hecho un análisis de causa concienzudo, podemos comenzar a establecer acciones que a la final no van a impactar lo que nosotros queremos, que es que el evento adverso no se vuelva a presentar. Por eso es importante comprender esas causas, después identificar soluciones. Esas soluciones tienen que estar enfocadas a la causa, no al error. Después evaluar el impacto, o sea, esas soluciones posteriormente evaluamos si definitivamente impactaron positivamente ese error o no. Y en el caso de que sí, de que la experiencia sea exitosa y logremos disminuir el error, trasladarlo a la práctica, convirtiendo eso en un protocolo, estandarizando eso como una buena práctica institucional. Conclusión. Hoy en día, todas las instituciones de salud deben tener mecanismos adecuados y suficientes para reducir al máximo los accidentes o las lesiones de los pacientes. El aspecto económico, la imagen, las demandas, la necesidad de la garantía de la calidad son razones suficientes para cumplir este objetivo. O sea, tenemos la necesidad de reducir esos daños que le podemos ocasionar a los pacientes. O sea, imagínense el impacto que podría tener un daño a nivel económico para la institución, a nivel de imagen o a nivel de demanda de un paciente. O sea, son razones suficientes para que nosotros le prestemos la importancia necesaria a este tema. O sea, con un paciente que nosotros logremos salvar, con una demanda que nos logremos evitar, o pensar en el impacto negativo que podría tener en la imagen institucional un error. Ahora con el tema de las redes sociales, o sea, un error en una institución se viraliza muy rápido, entonces el impacto en la imagen es muy negativo. Son razones para que este tema cobre la importancia que se necesita. Y no es necesario hacer grandes inversiones, no es necesario tener tecnología de punta, recursos complejos, sofisticados, no. O sea, simplemente apuntando a establecer esa cultura de seguridad en la organización, estableciendo la estandarización de los métodos de trabajo, podemos hacer grandes cosas en la materia de la seguridad del paciente.